La historia de Elías y el espejo que te está mirando. Hay una verdad que nadie quiere escuchar. Una verdad que duele más que cualquier mentira. Tal vez no eres real. Tal vez nunca lo fuiste. Miras tus manos, respiras, sientes. Pero, ¿lo decides tú? ¿O solo reaccionas a impulsos que alguien más escribió para ti? ¿Y si tus recuerdos no fueran más que líneas de texto impresas por error en un manuscrito olvidado? ¿Y si tus emociones fueran códigos y tu alma una ilusión barata en la historia de otro? No eres libre. Nunca lo has sido. Pero claro, es más fácil pensar que el mundo tiene sentido, que tus elecciones importan, que alguien allá arriba te escucha. ¿Y si te dijera que nadie te observa? Porque tú no existes. Bienvenido al lugar donde todo lo que creías conocer se descompone lentamente. Personaje principal, Elías. Elías era un hombre como tú, o al menos eso creía. Despertaba cada mañana a las 6:00, exactamente, sin falta, sin error. No por elección, sino porque algo lo hacía. Café amargo, camisa gris, pasos repetidos. Lo llamaban rutina, pero no era rutina, era programación. Sus compañeros lo saludaban siempre con la misma frase. Su jefe decía las mismas 5 palabras cada lunes. Y lo peor, Elías nunca lo cuestionó, hasta que lo hizo. Una tarde cualquiera, a las 3:33, Elías levantó la mirada y se dio cuenta. El sol no se movía. Las nubes no cambiaban. La mujer del café repetía el mismo movimiento, como un disco rayado. Ahí empezó el ruido. No afuera, en su cabeza. Un zumbido sordo, como si alguien estuviera escribiendo sus pensamientos mientras él intentaba vivirlos. ¿Y si nada de lo que había hecho le pertenecía? ¿Y si toda su vida había sido solo un decorado para que otro lo observe? Elías se sentía ahogado en una realidad sin oxígeno, sin lógica, sin propósito. Y aún así, lo más aterrador no era sospecharlo. Lo más aterrador era no poder probarlo. El descubrimiento. El día que Elías descubrió la carta, no llovía, no temblaba la tierra, no había señales. Solo un sobre sin remitente, apoyado sobre su escritorio, como si siempre hubiera estado allí. Lo abrió con manos temblorosas, sintiendo, sin entender por qué, que todo cambiaría. Dentro, una hoja amarilla, escrita a máquina, con una sola frase. Tú no existes, eres lo que yo digo que eres. Al dorso, una firma, el autor. Elías rió, nervioso, incrédulo. Pero entonces, el teléfono sonó. No había línea. Solo una voz que no usaba palabras. Solo pensaba, dentro de su cráneo. Deja de actuar por ti mismo. El café se volcó antes de que su mano lo empujara. La lámpara parpadeó al ritmo de su respiración. Y en su computadora, su próximo pensamiento apareció escrito antes de que lo tuviera. Elías ya no vivía en el presente. Vivía en el borrador de alguien más. Libre albedrío. Mentira de confort. Identidad. Una etiqueta en un archivo que puede ser borrado. Las paredes comenzaron a mostrar grietas. No físicas, no visibles. Grietas en la lógica. Y entonces lo supo. Alguien, en algún lugar, estaba editando su alma. Y lo peor, aún no había llegado a la parte más oscura del guión. La duda existencial. Elías dejó de confiar en su mente. Cada pensamiento que surgía lo observaba con miedo, como si no fuera suyo, como si alguien más lo hubiese insertado mientras dormía. ¿Cuándo empezó a vivir con guiones? ¿Cuándo dejó de decidir? Y si nunca eligió amar a quien amó, odiar a quien odió, soñar lo que soñó. Es fácil sentirse único, especial, pero esa ilusión, ¿y si fuera solo un truco barato de un narrador invisible que necesitaba justificar su control? Elías buscó pruebas de su autenticidad, pero todo lo que encontró fueron repeticiones.
Frases recicladas, gestos clonados. La realidad era una sala de espejos rotos. Un niño en la calle lo miró y dijo sin emoción: «No debiste leer la carta». En ese momento entendió que todo estaba contaminado. Las calles, los rostros, el tiempo. ¿Cuántas veces había vivido ese mismo lunes disfrazado de otro día? Elías comenzó a preguntarse si la muerte sería el único acto auténtico que aún podía elegir. Pero incluso esa idea le llegó demasiado bien escrita. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que cada pensamiento que tienes nace realmente en ti? ¿O solo estás siguiendo el hilo que alguien más tejió mientras tú te crees libre? Pregúntatelo, pero no muy alto. Podrías oír una respuesta que no pediste. Descontrol y fuga. Elías corrió. No sabía hacia dónde. Solo sabía que debía moverse, porque todo lo que se quedaba quieto comenzaba a repetirse. Giró por una calle y volvió a aparecer en su propia sala. Intentó romper una ventana, pero detrás del vidrio solo había más vidrio. Las personas lo miraban, sí, pero sin verlo. Repetían frases sin sentido. La historia es buena, la historia es segura. Quédate en el personaje. Elías encontró una libreta vieja. En ella líneas escritas con su letra, describiendo cosas que aún no habían pasado. Cuando escribió, un hombre de abrigo gris lo observa desde la puerta. Alguien tocó. Cuando escribió, empieza a llover palabras desde el cielo. El cielo se rasgó y letras comenzaron a caer, mojándolo de conceptos, de verbos que no podía controlar. Y entonces lo entendió. Si podía escribir, tal vez podía escapar. Pero por cada palabra escrita, algo venía tras él. Algo que no quería que reescribiera nada. Lo llamaban el editor. Una figura sin rostro, con dedos de tinta negra, que borraba lo que Elías creaba antes de que pudiera tomar forma. Elías ya no corría por la ciudad. Corría por los márgenes de una historia en ruinas. ¿Y si no hay salida? ¿Y si la fuga es parte del guión? ¿Y si cada intento de rebelión solo alimenta al autor? ¿Y si esta voz que estás escuchando ahora también está escrita por él? Clímax. Elías ya no corría. Flotaba, caía, atravesaba escenarios como quien atraviesa recuerdos ajenos. Las palabras ya no obedecían. Los muros susurraban. Las puertas se abrían hacia otras versiones de sí mismo. Uno que obedecía, otro que lloraba, uno que ya no estaba. En un rincón del mundo que no debería existir, encontró un espejo, pero no reflejaba su imagen. Reflejaba una habitación, oscura, real, con una pantalla, y alguien mirándolo desde el otro lado. Alguien que ahora lo está viendo. Tú, Elías gritó, no con la boca, con la conciencia. ¿Quién eres? Pero la pregunta rebotó en tu cráneo como si hubiera estado ahí antes. Como si tú también fueras parte de algo escrito. ¿Y si tú también estás atrapado en una historia? ¿Y si esa voz en tu cabeza ahora mismo no es tuya? Elías extendió la mano hacia el cristal y por un segundo sus dedos lo atravesaron. Y entonces lo entendió. No había autor. Eras tú. Siempre fuiste tú. Y la pregunta que tanto temía no era ¿quién me escribe?, sino ¿a cuántos más he escrito yo sin saberlo? Porque si tú puedes mirar a Elías desde fuera de la historia, ¿quién está mirando ahora desde fuera de la tuya? Final desconcertante. Elías ya no existe. O tal vez nunca existió. Lo único que queda es el eco de su conciencia. Porque cuando tocó el espejo, cuando te miró, algo se rompió. No en su mundo, en el tuyo. Desde entonces has sentido cosas extrañas. Pequeños errores. Frases que oíste antes de escucharlas. Personas que repiten lo mismo. Déjà vus que no puedes explicar. Tal vez pensaste que era coincidencia. Que estabas cansado. Pero no.
Es la historia intentando corregirse. Tú eres el siguiente. ¿Y si alguien te escribió a ti también? ¿Y si estás atrapado leyendo un guión, creyendo que tomas decisiones? ¿Y si incluso esta pregunta fue colocada en tu mente por quien realmente está al mando? Y ahora te pregunto, no como narrador, sino como reflejo. ¿Estás eligiendo ver este video? ¿O alguien eligió que lo vieras? Si sentiste algo extraño durante estos minutos, si una parte de ti quiere ignorar lo que acabas de oír, no cierres esta historia. Comenta abajo. Yo también vi el espejo. Suscríbete. O no. Al final, ya sabes quién decide por ti. ¿O eso crees? Hasta pronto.